La verdad, entonces, es la concordancia fundada sobre la conformidad de la afirmación con la cosa. Ya conocemos la esencia de la verdad, necesariamente debemos conocer ya la esencia de la verdad, de otra manera no nos podríamos preguntar acerca de ella. Esta consideración es fundamental en el pensamiento que quiere desarrollar. Así como conocemos ya las esencias de las otras cosas cuando nos preguntamos por ellas, de la misma manera conocemos ya la esencia de la verdad cuando queremos buscar la verdad en las cosas singulares. Este pensamiento es claramente platónico, no casualmente se trata de un análisis de Platón aquí en esta obra, pero más allá de Platón tiene conexiones profundas con el idealismo. El mismo Hegel, en el final de la ciencia de la lógica, conecta la posición idealista con la dialéctica platónica. No podríamos ni siquiera presentar como una verdad lo que decimos, ni podríamos pretender que sea tal, si no la conociéramos ya, si no estuviera en nuestro espíritu. Conocemos, por lo tanto, la esencia de la verdad, qué cosa ella es, y está subrayada la palabra cosa. Es decir, la verdad en el fondo corresponde a esos entes que son cosas que están a la mano, como dicen las afirmaciones más clásicas de Heidegger. Eso significa que la filosofía que se pregunta acerca de la verdad, partiendo de este tipo de verdad y no llegando a otra forma de verdad, en el fondo es una especie de arte mecánica, porque estas esencias son más bien correspondientes a las cosas que el hombre fabrica, que son los ejemplos de ente que da Heidegger. En él no hay una diferencia fundamental entre las cosas naturales y esas cosas artificiales. Conocemos, por lo tanto, la esencia de la verdad, qué cosa ella es, concordancia, conformidad en el sentido de conformarse a. Además sabemos qué cosa se entiende por esencia de una cosa. Esto es lo universal. ¿Qué cosa es la esencia en cuanto tal? La esencialidad, lo que hace que la esencia sea tal. La esencialidad es la esencia de la esencia. Nosotros no solo conocemos las esencias de las cosas, no solo conocemos la verdad como esencia, sino que conocemos la esencia de la esencia, o sea, la esencialidad. Todo eso está en el espíritu, pero pareciera que si ya conocemos la esencia de la esencia, ¿por qué nos tenemos que continuar a, ¿por qué tenemos que continuar a preguntarnos acerca de la verdad? Entonces, ¿por qué continuamos a interrogarnos sobre la esencia de la verdad, haciendo de esta pregunta el tema de una larga serie de lecciones? Tanto más que la indicación de la esencia es del todo evidente y comprensible a cada uno. O sea, tanto más parece fuera de lugar preguntarse acerca de la verdad, cuanto que la esencia es evidente y comprensible para cada uno, la esencia de la verdad.
algo es para nosotros comprensible cuando lo comprendemos. Esto es cuando sabemos ir al origen o al principio de eso y estamos a su altura. Cuando tenemos una visión completa de ello y penetramos en su estructura. Pero lo que llamamos comprensible por sí, obvio, verdad como concordancia y conformidad, la esencialidad como algo universal, el que es para nosotros de verdad tan comprensible. Y aquí empiezan las preguntas. O sea, todo esto es comprensible, sabemos lo que es la esencia de la verdad, sabemos que la verdad es concordancia, intellectus et rei, pero después nos preguntamos, ¿es tan obvio como parece? ¿Es de verdad así? Y aquí empieza el camino de la duda, el camino metódico que lleva al cuestionamiento profundo del conocimiento de la verdad que tenemos. Bueno, igual si hay un matiz entre adecuación y concordancia, porque concordancia es una especie de paralelismo Sí. y lo otro implica un contacto con la realidad, ¿no? La adecuación, ¿no? Adecuatio significa una igualdad, Claro. concordancia significa una relación entre dos cosas que permanecen distintas. Que permanecen distintas, sí. Claro. Porque lo que está en el fondo es una concepción nominalista del conocimiento, es decir, el conocimiento es una especie de esquema que se aplica a la realidad y no es la esencia misma de la realidad que está asimilada por mí, que está presente. O sea, hay un fondo kantiano y en el fondo del fondo kantiano hay un matiz nominalista. Este texto es interesante porque es muy claro, Sí. a diferencia de otros de Heidegger. Claro, ese tipo de textos son los que uno se mete con ser y tiempo y Sí. es una especie de juicio por momentos. Y sin embargo este texto es posterior a Ser y Tiempo, Ok. es de 3 o 4 años posterior. Sí, creo que después de ser y tiempo hizo cosas más concretas que eran más claras. ¿No? Sí, una sensación. Después de Ser y Tiempo tiene también un comentario a Hegel, sobre unas lecciones sobre la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? ¿Y él dice que lo siga Hegel en algunas cosas? ¿No? Sí. Dice que lo sigue, pero también que va más allá, como hacen todos estos Como todos los modernos. todos los Sí. modernos, que siguen al anterior pero lo superan. Sí, en ese curso sobre la fenomenología del espíritu de Hegel es donde más claramente se ve el influjo de Hegel y eso hace entender mejor Ser y Tiempo. Si uno lo entiende desde el punto de vista de Hegel es mucho más comprensible. El problema de Heidegger es que inventa todo el vocabulario. Bueno, eso es lo que tiene pesado. Porque Kant dentro de todo usa palabras Sí, de la tradición de filosófica. tradición filosófica. Entonces, el Dasein y todas esas cosas, y qué diablos que tiene un Dasein, y como no le gusta definir, y qué sé yo, y entonces a mí la paciencia se me achica. Sí, para entender a Heidegger, o sea, hay que desmitificar la complejidad de su lenguaje. Sí. O sea, pensando que en realidad dice cosas tan profundas que nunca las alcanzamos, son menos profundas de lo que parece y son una especie de revestimiento de otras posiciones filosóficas, especialmente del idealismo. Entonces, cuando se comprende eso, uno comienza a traducir. Lo difícil es comprender el idealismo mismo. Ahí está la verdadera dificultad. Cuando uno comprende eso, el pasaje a otros autores es más simple, como a Kierkegaard o a Heidegger mismo.
decíamos que la concordancia, algo es para nosotros comprensible cuando lo comprendemos, es decir, cuando sabemos ir a su principio, cuando estamos a la altura de ello, cuando tenemos una visión completa y penetramos en su estructura. Pero lo que llamamos comprensible por sí, obvio, verdad como concordancia y conformidad, la esencialidad como algo universal, el que es para nosotros de verdad tan comprensible. O sea, lo que parece en realidad no es. Este método está aplicado por Hegel en la fenomenología del espíritu. Es justamente el comienzo del camino del espíritu. Darse cuenta de que lo que parece que es así, en realidad no es así. Por otra parte, está muy cercano a este tipo de comienzo porque Hegel empieza por el conocimiento sensible que es el esta cosa. Y esta cosa en realidad es un universal, porque parece que es singular, pero es un universal. Entonces lo primero que tenemos es el conocimiento intelectual universal, que está como velado por el conocimiento sensitivo. A partir de ese conocimiento comienza todo el proceso del espíritu, que es unir para atrás hacia la negatividad, hacia la fuente del método absoluto. En este sentido hay un paralelismo muy cercano con Heidegger. ¿Cómo podría, de otra manera, la afirmación conformarse? Esto significa que debemos ya saber qué cosa sea y cómo sea aquello sobre lo cual afirmamos. Aquello de lo que habla esta afirmación, aquello con lo cual ella se conforma, debe ser, sin embargo, ya dado en cuanto criterio de conformidad de la afirmación. ¿Cómo podría, de otra manera, conformarse la afirmación con ello? Esto significa que debemos ya saber qué cosa sea y cómo sea aquello sobre lo cual afirmamos. Sabemos que aquí está encendida la luz. Este saber, sin embargo, lo tenemos solamente sobre la base de un conocimiento, y el conocimiento toma lo verdadero, capta lo verdadero, puesto que un conocimiento falso no es un conocimiento. Pero, ¿qué cosa es lo verdadero? Lo verdadero es lo que es conocido, justamente lo que concuerda con el estado de cosas. La afirmación concuerda con lo que es conocido en el conocimiento, por lo tanto con lo verdadero. Con lo verdadero, la concordancia de la afirmación es entonces el concordar con un concordante. Bueno, aquí todavía de una manera más explícita se ve el idealismo de Heidegger. O sea, nosotros conocemos la esencia de la verdad, pero si conocemos la verdad como conformidad con algo, quiere decir que conocemos también el algo. Ese algo es la cosa. ¿Qué cosa? La cosa singular, como hemos visto anteriormente. En el espíritu, por lo tanto, está, sea lo universal, sea lo singular. Sea la afirmación universal, sea la cosa en sí, a la cual corresponde esta afirmación. Como decíamos, es el punto de partida de Hegel, pero al revés. En Hegel lo primero que se pone de manifiesto es lo singular, después está lo universal, dándose cuenta, sin embargo, de que eso singular era pura apariencia. Aquí está al revés, lo primero evidente es lo universal, y después se va a lo singular, y uno se da cuenta de que en realidad eso singular ya lo conocía.
¿Cómo lo conocía? Aquí está implícito el idealismo, no se puede haberlo conocido ya, sino porque en realidad no es otra cosa que lo universal mismo. O sea, porque lo universal se aplica a eso, y ahí está solamente lo que el espíritu pone en él. La afirmación concuerda con lo que está conocido en el conocimiento, por lo tanto con lo verdadero. Con lo verdadero, la concordancia de la afirmación es entonces el concordar con un concordante. Una definición de la esencia verdaderamente ejemplar. Verdad es concordancia con una concordancia, y esta última concuerda desde el principio con una concordancia, y así sucesivamente. Y la primera concordancia a la cual apelamos, o a la cual llegamos. Bueno, aquí Heidegger comienza a usar un lenguaje ambiguo, porque primero dijo el concordante y después dijo la concordancia. Entonces, la verdad es la conformidad o la concordancia de lo verdadero con el concordante, que sería la cosa. Y después dice, la verdad es la concordancia de la afirmación con la concordancia. Si esta concordancia es verdadera, a su vez tiene que concordar con otra concordancia, y así al infinito. O sea, aquí Heidegger ha cambiado el sentido de las palabras. En realidad, todo el cambio ya estaba hecho antes. Porque él pasa de lo verdadero como juicio a lo verdadero como concepto. A veces, en el discurso anterior, lo verdadero es lo que concuerda, es el juicio que concuerda con un estado de cosas, y a veces lo verdadero es simplemente el concepto que concuerda con un singular, con un caso particular de eso que es universal. Si ahora se tiene el concepto de la cosa, es hacer referencia a la operación de afirmar el juicio, digamos. A veces al juicio mismo como estructura. Y después sutilmente va pasando a la operación. Cuando habla de esta concordancia. ¿Cómo a qué operación? El juicio es A la operación de producir un juicio que concuerda con algo. La concordancia de la afirmación es entonces el concordar con un concordante. Una definición de la esencia de verdad ejemplar. Verdad es concordancia con una concordancia, y esta última concuerda más aún con una concordancia, y así sucesivamente. Bueno, esto es una expresión irónica, parece una definición ejemplar, en realidad es una tautología, podríamos decir. Y la primera concordancia a la cual llegamos, lo que es dado, en primer lugar, tiene que ser igual a un dado, y ser, por lo tanto, necesariamente también él un concordante. ¿Qué cosa es lo que no va aquí y por qué? Con la concepción de la verdad como concordancia, no hemos obtenido nada de comprensible, porque hemos discutido cada cosa en manera formal y sin un fundamento. Lo que se presentaba como obvio es en realidad del todo oscuro. El punto de partida es el conocimiento normal, el concepto normal de verdad, que se usa todos los días. Cuando analizamos eso, nos damos cuenta de que no tiene fundamento. Le falta el fundamento porque, analizado profundamente, lo vemos como incoherente.
decíamos, es verdadera la afirmación, pero nosotros llamamos verdadera también una cosa o una persona. Decimos oro verdadero o decimos un verdadero amigo. ¿Qué cosa significa aquí verdadero? Si ser verdadero significa concordancia, ¿con qué cosa concuerda el oro verdadero? Tal vez con una aserción, evidentemente no. Verdadero es, en todo caso, un término ambiguo. Pero ¿cómo es que nosotros decimos que son verdaderas también cosas y personas? Y por lo tanto no solamente afirmaciones. Bueno, lo que en la tradición escolástica clásica se llamaría análogo, Heidegger lo llama ambiguo. Lo cual es interesante porque nos manifiesta el carácter de esos pasajes que notábamos anteriormente, entre un sentido y otro. O sea, aquí Heidegger manifiesta algo de lo profundo de su método mismo de pensar. El método de pensar es manifestar la ambigüedad. Lo cual sería correspondiente a lo que en la filosofía clásica es encontrar la analogía. ¿Cuál es entonces Pero ¿cómo es que nosotros decimos verdaderas también cosas y personas, y por lo tanto no solo afirmaciones? Tal vez verdadero tiene un significado respectivamente diverso, si se refiere a afirmaciones o a cosas. ¿Cuál es entonces el significado auténtico de verdadero? Aquí aparece un término clave de Heidegger, autenticidad. Esta autenticidad es lo que corresponde al ser, mientras que lo verdadero corresponde al ente. En el reino de las esencias superficiales que el espíritu conoce, que en el fondo produce, las relaciones con las cosas se captan por medio de lo verdadero. En el reino del ser profundo al cual hay que llegar, las relaciones con el pensamiento se manifiestan como autenticidad. Autenticidad significa desvelamiento, o sea, que aparezca lo que de verdad es, que en el pensamiento normal está oculto. Y eso concuerda con eso de que lo deben ser como un aparecer, está debajo que aparece. Sí, lo que está debajo aparece y debería aparecer en el hombre, que es el pastor del ser. El pastor del ser es el que lo cuida para que aparezca. Eso sí encarna el monismo. Pero a su vez afirma la necesidad del ocultamiento y lo necesario del ocultamiento porque el ente es necesario, como la necesidad de la negación del ser. Bueno, eso es hegeliano, porque también en Hegel es necesario que haya una dialéctica, y para que haya una dialéctica tiene que haber algo que se contrapone a esa profundidad como lo determinado, que a su vez es fruto de la profundidad, de lo negativo. Serían las cosas concretas, los pensamientos determinados, representativos, todo eso es un momento necesario del aparecer del espíritu. Esas cosas le decía en el carta del monismo, que era necesario.
me parece más claro. Sí, porque es más corto. La verdad entendida como concordancia, como carácter de la afirmación, es por lo tanto ambigua. Pero decía antes, ¿cuál es entonces el significado auténtico de verdadero? Lo que asignamos a las afirmaciones o aquello en base a lo cual llamamos verdaderas las cosas. O bien ninguno de los dos significados prevalece sobre el otro. Pero ellos no tienen entonces una derivación común de otro significado de verdadero que no encuentra para nada expresión en la concepción de la verdad como concordancia. Hay otro significado de verdadero. Este otro significado de verdadero es el verdadero auténtico, o si uno quiere, la autenticidad misma. Esa autenticidad es la verdad. La autenticidad está, por decir así, falsificada en el conocimiento normal y en las cosas normales. En esos entes que son más bien como artefactos del espíritu, como una mesa, y por lo tanto algo totalmente superficial, algo que se comprende inmediatamente. Si uno no sale de esta comprensión inmediata, se queda siempre en lo superficial y no va nunca a lo profundo, por lo tanto no es metafísico, no es filósofo.